palabra nunca falla, Señor. Gracias porque podemos renovar el entendimiento y Cristo es formado en nosotros cada día conforme aprendemos estos principios espirituales eternos acerca de ti, Cristo. Hoy comemos de ti, Señor. Cada día comemos de ti porque tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo. Gracias por darnos a conocer el plan redentivo eterno desde antes de la fundación del mundo, lo que tú habías pensado, lo que tú habías planeado para con nosotros, lo que tú habías pactado para con nosotros, de proveernos y darnos el Cordero maravilloso para que muriese, para que se sacrificase, para que derramara su sangre y nos proveyera su vida. Gracias te damos porque cuando tú resucitas, resucitamos contigo. Gracias te damos, Padre maravilloso, por enviar a tu Hijo y por pensar en nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora podemos tener vida gracias a ti, Señor. Gracias a tu maravillosa gracia, gracias a tu maravilloso plan redentivo que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre, en todo tiempo, a través de Él tú lo hiciste. Por eso, conforme a tu propósito eterno que es en Cristo Jesús, hoy podemos aprender y entender cualquier tema, Señor, cualquier mensaje que tú nos des en el nuevo pacto, cualquier mensaje que tú nos des en todo lo que viene siendo el antiguo pacto. Hoy podemos comprenderlo, Espíritu Santo, porque eres tú el que repartes, eres tú el guía, el maestro, el que nos enseñas y glorificas a Cristo. No es nuestra humana sabiduría, sino eres tú en nosotros expresándote. Eres tú, Espíritu de Cristo, expresándote a través de nosotros, expresando cuánto padeció el Cordero por amor a nosotros. Eres tú, maravilloso Espíritu Santo, que estás en nosotros, nos guías a toda la verdad, nos enseñas acerca de la verdad, nos enseñas acerca de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque siempre estuvimos contemplados como gentiles en ese plan redentivo. Siempre estuvimos contemplados en ese plan maravilloso que habías propuesto, Señor. Gracias por el Espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Somos alumbrados, Señor, ahora. Gracias te damos por la mente de Cristo que poseemos y que está operativa, Señor, para poder entender todo lo eterno, todo aquello que tú propusiste en Cristo Jesús. Gracias porque Cristo es nuestro todo, es nuestra cabeza y Él es nuestro todo en todo tiempo, Señor. Gracias por todo lo que nos has proveído como añadidura, la sanidad en nuestros cuerpos, la larga vida sobre la tierra, porque hay bienes y riquezas en nuestra casa, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida y por todo lo que tú eres, precioso Cristo. Anhelamos la formación tuya en nosotros para ser conformados a tu imagen y poder expresar tu semejanza en la tierra y la gente pueda ver, la humanidad pueda ver a Cristo en nosotros, porque lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo. Gracias te damos, Señor, porque el viejo hombre quedó crucificado y ahora somos nueva creación gracias a ti. Gracias a que tú lo hiciste posible por ese sacrificio, esa sangre derramada. Gracias, te honramos hoy y en todo tiempo. Precioso Espíritu de Dios, gracias porque nos vas a hablar en esta mañana y nos vas a dirigir a dar un mensaje conforme a tu corazón, no conforme a nuestras ideas, conforme a tu palabra, no conforme a nuestros conceptos humanistas, no conforme a lo que pensamos, sino conforme a como está escrito, Señor. Eres tú que traes esa palabra viva, Señor. Esa palabra escrita la traes como un rema, una palabra viva en nuestros corazones, para crecer en la cabeza que es Cristo en nosotros. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Y todo argumento mental de la mente natural queda derribado por el conocimiento pleno del Señor. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Y también damos la más cordial bienvenida a cada persona que está reunido a través de estos medios de comunicación, que es Fe y Poder Guadalajara, Palabra, Fe y Gracia Jalisco, también estamos transmitiendo, y de los diferentes grupos donde estamos transmitiendo. Los niños pueden salir a su clase, por favor. Así como en los diferentes grupos, páginas donde estamos compartiendo también, son todos bienvenidos. Bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de vosotros.
Cada persona que nos ve de Sudamérica, de Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, sea de manera directa o diferida, son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve de cualquier ciudad, población o estado de la República Mexicana, y cada persona que nos va a ver también de manera diferida a través de la página YouTube Fe y Poder Guadalajara, a través de estas páginas de Facebook Fe y Poder Guadalajara, también son todos bienvenidos. Un abrazo para ustedes. Y les recuerdo, tienen una familia en Cristo Jesús acá en Jalisco, México. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra de Dios, que es lo más glorioso y más maravilloso que existe. Si usted puede compartir, crea lo que va a compartir el Verbo encarnado, va a compartir la palabra gloriosa, va a compartir a Cristo para que la gente pueda alimentarse de Cristo y salir del sistema religioso, salir de la religión, salir del conceptos humanistas, salir de todas las tinieblas en que están sumergidos a causa de la ignorancia acerca de lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Dios quiso hacer en este plan glorioso que fue siempre, en ese propósito eterno que fue siempre en Cristo Jesús. Muy bien, pues si tiene oportunidad de compartir, hágalo. Todos los que nos ven por internet, ahí está ya conectado el pastor Federico Lara, bendecido en Cristo, pastor. Dice: saludos, estimado pastor y familia, bendecidos. Les manda saludos el pastor Federico, de acá de Portland, Oregon, y a cada parte de la familia de acá de Portland, la pastora Alma también, y todos los hermanos. Ahí nos saludé al hermano del pastor Federico Lara también, lo saludamos, que estaba conectado el viernes. No vi ahí su mensaje, pero también le enviamos un abrazo. Y cada persona que se va a ir conectando paulatinamente, se va a conectar de manera diferida, también le saludamos y le bendecimos en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a continuar con lo que viene siendo la primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1:18, y continuamos con el tema que es entre signos de interrogación: promesa de Abraham o pacto eterno. ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿Cuál fue lo que Dios planeó en su propósito eterno? ¿Qué es lo que coincide con el propósito eterno? ¿Qué es lo que coincide con el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál era el plan de Dios para venirse a manifestar? ¿A través de quién? ¿Y por qué razón tenemos que conocer estas verdades maravillosas y gloriosas en Cristo Jesús? Uno, para no desviarnos del Evangelio. Dos, para no caer en errores doctrinales y a la vez podamos desviarnos del Evangelio correcto, que siempre apunta a Cristo como el todo. La idea de estos temas es que podamos ser cimentados y arraigados en Cristo, y nuestra ancla, el ancla de nuestra alma, esté literalmente anclada en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, y en una verdad que no es una verdad que surgió con Abraham, sino es una verdad que existió desde antes de la fundación del mundo, como es Cristo venir a redimir a la humanidad, justificarla, y luego posteriormente ser glorificado Él como el primero que resucitó entre los muertos, y luego venir a ser y habitar, a ser impartido y habitar en los creyentes, en la iglesia, y formar su propio cuerpo en el cual Él se expresa continuamente. Ese es el propósito eterno. Si todo coincide con el propósito eterno, lo que estamos viendo, bueno, usted puede tomarlo, pero es importante también que les dé la oportunidad a los que creen en la promesa de escucharlos, de leerlos y de poder entender eso, porque nosotros jamás le vamos a prohibir que escuche lo que usted quiere escuchar, ¿no? Jamás le vamos a prohibir. Es simple y sencillamente, son dos opciones: una, promesa de Abraham, de donde venimos, y otra, pacto eterno. Cada quien decida, a fin de cuentas, cada quien va a decidir si se va por los de la promesa o se va por los del pacto eterno, de acuerdo al análisis contextual, objetivo, histórico y espiritual y eterno que hagamos acerca de lo que Dios decidió como parte de su perfecta voluntad aquí en la tierra. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y qué más dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo. De ahí fuimos rescatados, ¿sabía? Eso se llama redención. Ser rescatados
por el pago de un precio se llama redención. Ser comprados a precio de sangre, eso se llama redención. ¿Ok? Y fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Por eso dice, fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso se llama redención. La redención vino por la sangre y el sacrificio de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, no se había creado la humanidad, no se había creado Adán. Desde entonces ya estaba el cordero destinado para, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a o de vosotros o de nosotros. ¿Ok? Es importante entender este tema. Realmente para mí ha sido de mucha edificación entenderlo, y sobre todo crecer en la cabeza que es Cristo. Es lo que me ha ayudado más, enamorarme más de Cristo, porque ahora entiendo aún más que el sacrificio físico no nada más fue para judíos, como dice el libro de los Hebreos, sino también fue para gentiles, como dice el libro de los Efesios 1:7, y Colosenses también lo dice, que fue esa sangre que se derramó, esa redención que se dio a través de la sangre del cordero, fue para judíos y fue para gentiles. ¿Cuál es la idea de este tema? Que podamos primero salir de la ignorancia, dos, que no nos dejemos llevar por doctrinas extrañas o diversas, como dijo el apóstol Pablo, y tres, que realmente que la esencia, la sustancia y todo lo que representa el evangelio, la palabra de gracia, la palabra y el verbo encarnado, pueda realmente encarnarse en sus corazones, y que realmente puedan disfrutar el evangelio de Cristo, porque de eso se trata. No se trata de atar, sino se trata de liberar. ¿Ok? Liberación. Justificación es todo aquello que Cristo hizo. También la idea principal es llevarnos a la cruz, crucificarnos y luego resucitarnos, para ahora tener la misma justicia de Él. Como Él es justo, nosotros somos justos. Como Él no es pecador, nosotros tampoco somos pecadores. Él habita en nosotros permanentemente y para siempre. Nos hemos unido al Espíritu de Cristo y fuimos declarados inocentes ante un tribunal, justificados gratuitamente por su gracia, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, entendiendo todo esto, vamos a continuar entonces a analizar lo que estamos viendo acerca del plan redentivo de Dios y la conexión que existe acerca de lo que Dios le prometió a Abraham. Lo ratificó con pactos de sangre para convertirlo en una herencia. ¿Ok? Y en un testamento que ahora usted puede heredar. Pacto y testamento es lo mismo, ¿sabía? La palabra en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 17, Gálatas 3:17, yo quiero enseñarle un poquito. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo invalida o no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Ok? Entonces, la palabra pacto, como lo hemos visto en toda esta serie, en esta parte de pacto dice, el pacto usted lo puede verificar, bueno, en un diccionario al cual usted guste verificarlo, pero es la palabra diateques o diateque, que significa no nada más pacto, sino también significa testamento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si usted verifica la palabra testamento, la podemos ver también, bueno, se traduce de diferentes maneras, como el otorgamiento de una propiedad también mediante un testamento. Eso significa también la palabra pacto o diateques, que se traduce en el griego, el apóstol Pablo la mencionó. En el hebreo también significa la palabra berit como un pacto, un acuerdo, que significa cortar o dividir, algo así, ¿no? Y hay una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto, lo cual ya lo hemos visto. Sin embargo, yo quisiera llevarlo también a la palabra testamento.
quisiera llevarlo. La idea esencial de llevarlo a testamento es que podamos ver en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 16. ¿Ya? Porque donde hay testamento, la palabra testamento, ¿qué cree? Pues es la misma palabra diateques. Hebreos 9:16, por favor, vamos para allá, ya lo tenemos. Hebreos 9:16. ¿De dónde provenimos? ¿De un pacto de Abraham o de un...? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Si usted quiere tener herencia o disfrutar la herencia, si alguien quiere tener una herencia, ¿qué cree que tiene que haber? Muerte del testador. Por eso dice Pablo, porque donde hay testamento. ¿Y qué cree que significa la palabra testamento? Bueno, testamento es la misma palabra diateques que leímos ahorita como pacto en Gálatas 3:17, es lo mismo. Testamento y pacto es lo mismo, ¿ok? Porque hay personas que no creen en pactos unilaterales y un testamento es unilateral. Sin embargo, el autor a los Hebreos, por lo menos en la Biblia Reina Valera 60, le dio el clavo, ¿no? Como dicen. La palabra diateques ahí se tradujo como testamento. Entonces, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces la pregunta es, ¿testamento y pacto es lo mismo? Un testamento es un pacto que se hizo unilateral, en el caso de Abraham, como un sombra, tipo, figura del pacto o el testamento eterno que Dios había hecho en Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, sin embargo, saludamos a Damián Lara. Amén, dice, nosotros tenemos un testador, hermano del pastor Federico Lara. Lo saludamos y le mandamos un abrazo, Damián. Muy bien, entonces donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces todos los hijos de Dios recibimos una herencia incorruptible, que es la herencia de la vida eterna, y eso representaba que también somos herederos de todo lo que representa el reino de Cristo aquí en la tierra. Como hijos de Dios poseemos herencia, en el sentido también de que poseemos todo lo que le corresponde al hijo, nos corresponde a nosotros, ¿ok? Es lo más interesante de todo esto, ¿ok? Entonces el autor a los Hebreos le atinó en decir testamento como pacto, porque testamento es pacto, es un pacto unilateral donde alguien se decide otorgarle a otras personas algo, como Dios hizo con Abraham. Le dio herencia, le dio descendencia, y solamente Abraham en Génesis 15 recibía todos los beneficios que representaba un pacto unilateral o incondicional para la humanidad, ¿ok? Entonces, analizando, testamento y pacto lo tradujo igual. No sé qué otras traducciones tenemos de Hebreos 9:16, por favor, ¿qué otra traducción tenemos para ver si podemos ahí? Vamos a continuar, estamos en Hebreos 9:17, porque el testamento, otra vez pacto, es lo mismo, pacto y testamento, es la misma palabra griega, diateques. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuántos saben eso? Que eso es normal. Habrá que irnos al griego, al hebreo, habrá que irnos a un análisis más profundo para entender que cuando alguien muere es porque los beneficiarios pueden disfrutar de la herencia. Habrá mucho que entender ahí, no es muy difícil. ¿Verdad que no es difícil? No es difícil entender eso. Uno de los principios básicos de hermenéutica es que la Biblia se explica a sí misma. Pues no tenemos que pensar más allá de lo que no está escrito. Como dijo, no sé si el apóstol Pablo dijo, no piensen más de lo que no está escrito. Bueno, entonces, si no muere Jesucristo, ¿qué pasa? No hay una herencia, ¿estamos de acuerdo? No hay testamento. Ahora la idea es, nada más era testamento para los judíos a través de la muerte y el sacrificio y la sangre de Jesucristo. No,
porque ya lo vimos el viernes, que es también para quién. A los efesios se los dijo y se los dijo a los colosenses, que la sangre de Cristo era lo cual se derramó el sacrificio del Señor para redimir, pagar el precio. ¿Y qué cree? Según Gálatas capítulo 3 también, que cree, había una herencia de la promesa, sí, promesa que se convirtió en pacto. Entonces, ¿cuál es el enredo de los que creen en la promesa? Bueno, no creen en pacto, aunque Pablo menciona pacto obviamente. Entonces, si queremos ir a un texto específico que nos diga que la promesa que se le hizo a Abraham se convirtió en testamento, tendríamos que ir a Efesios capítulo 2, por favor, vamos a Efesios capítulo 2. Entonces quedó claro que pacto y testamento es lo mismo, ¿verdad? Y si no muere el testador, o sea, si no muere Cristo por los gentiles y por los judíos, no pueden tener la herencia de la vida eterna, nadie. Entonces la idea es, si murió nada más por los judíos y derramó la sangre por los judíos, como creen nuestros hermanos de la promesa, entonces los gentiles se quedarían sin herencia. ¿Sabía? Todos los que no somos judíos, no tuviésemos herencia porque por nosotros no derramó la sangre. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la muerte de Cristo no significó para los de la promesa, la muerte de Cristo, la sangre derramada, la crucifixión, no significó para ellos. Según ellos dicen que los gentiles no tuvieron que ver nada con la sangre, que nada más fueron los judíos. Si el plan de redentor a través de la sangre era a través del cordero, entonces ¿por qué Dios comienza con Adán, comienza con Noé, luego con Abraham en el sacrificio de animales? ¿Por qué les da toda esa simbología Dios a Abraham, para darle a entender realmente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo era para redención, para redimir, pagar el precio que no podíamos pagar nosotros, ¿ok? Pagar el precio por el pecado que no nos podíamos liberar por nuestras obras, solamente Él pagó el precio. La idea es, ¿era para gentiles o era para judíos? Bueno, ahí es donde entramos en el análisis, pues. ¿Ok? Tenemos que entrar en un análisis exhaustivo para poder darle a entender a usted que no venía, si bien es cierto, se le dio una promesa a Abraham, pero ya había un pacto eterno antes de la promesa. Y la promesa solamente era algo que ya Dios había determinado desde la eternidad. En Cristo Jesús Dios ya había terminado de haber proveído un cordero ya predestinado antes de la fundación, o destinado antes de la fundación del mundo. Si el cordero estaba destinado antes de la fundación del mundo, como dijo el apóstol Pedro en la primera de Pedro 1, versículo 18 al 20, entonces ¿por qué decimos que esa sangre surgió tan más con los judíos y para los judíos? Entonces no tendría por qué haberle mostrado a Noé el sacrificio de animales, y mucho menos a Abraham, porque Abraham era padre de los judíos y de los gentiles. Estaba representando a ambos pueblos, a ambas naciones. ¿Ok? Entonces el plan de Dios era redimir a toda la humanidad, pagar el precio por toda la humanidad, precio de sangre, no nada más para judíos. ¿Estamos de acuerdo? A todo lo que hemos avanzado en el análisis de ahorita. Ok, muy bien. Entonces, ahora la pregunta que haríamos, muy importante: ¿qué fue lo que predicó Pablo que hizo que los gentiles se convirtieran a Dios? ¿Qué fue lo que predicó Pedro que hizo que los judíos y los gentiles, porque Pedro le predicó a ambos públicos en un tiempo, ¿no? Pedro le predicó a Cornelio, a la familia de Cornelio y a algunos soldados, y también le predicó a los judíos en Hechos capítulo 2, exclusivamente judíos. Ahora, ¿qué era lo que predicaban estos hombres para que entendieran la redención que es en Cristo Jesús y la justificación que es en Cristo Jesús? Porque no nada más se trata de creer en Cristo. Cuando alguien dice creo en Jesucristo para recibir su justicia, la salvación, etcétera, la redención de mis pecados, el pago por el pecado, entonces no nada más tienen que entender que creen en Jesucristo, porque mucha gente cree en Jesucristo como los musulmanes creen en Jesucristo, ¿sabía? Pero no creen que murió por ellos y que derramó la sangre por ellos. Eso no creen ellos. Ahora, ¿los musulmanes también son justificados porque creen en Jesucristo? No. Entonces los de la promesa creen que nosotros los gentiles nada más tuvimos que creer en Jesucristo ya. La fe en Jesucristo es suficiente. Sí, pero Cristo representaba sacrificio, Cristo representaba redención, pago por el pecado a través del derramamiento de sangre. Cristo Jesús representaba también justificación a través no nada más de la muerte, sino de la resurrección. O sea, todo eso representaba a Cristo. Le digo, entonces vayámonos con los que adoran a Alá, musulmanes, que de todos vamos a ser salvos. Los gentiles, bueno, eso creen los de la promesa,
creer en Jesucristo nada más. Y creer como Abraham, que vio las estrellas del cielo, ya. El puro ver ya nos justifica. Entonces no es así. Hay que ver toda una temática y una narrativa de lo que el apóstol Pablo viene diciendo, el apóstol Pedro dijeron. Ahora, una pregunta, porque Pedro fue regañado en Gálatas capítulo 2, yo tengo que desechar lo que Pedro predicó a los gentiles y a los judíos para decir que estaba mal Pedro. Yo le preguntaría a usted, ¿acaso Pedro, porque la regó y andaba judaizando y andaba haciéndose compadre con los judíos y andaba conviviendo con los gentiles, comiendo cerdos a la vuelta y vuelta en un asado? ¿Usted cree que Pedro, por eso yo tengo que desechar todas las cartas de Pedro y tengo que desechar todo lo que Pedro predicó? Bueno, pues nuestros hermanos de la promesa, digo, ¿por qué hablo de los hermanos de la promesa? Créalo que no tengo nada en contra de ellos, los amo, les envío un abrazo en Cristo Jesús y nos seguimos amando porque somos parte de la misma familia de Dios. Pero jamás nos podríamos poner de acuerdo si ellos no entienden la manera de escudriñar la Biblia, jamás nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí me entiende? Y yo no trato de cambiarlos, o sea, esta enseñanza no es para cambiarlos a ellos, ni para rebatir los argumentos de ellos, no es. Ahora, cada vez que ellos ponen un mensaje, siempre cuando comenzaba esta serie, ellos comenzaron a poner mensajes en contra, tratando de desvirtuar todo lo que estamos enseñando. Pues yo no estoy en contra que alguien desvirtúe lo que enseñamos, gloria a Dios, porque ¿qué cree? Agarro los mismos argumentos de ellos para aprender más. Gracias a los de la promesa que han estado en contra de esta serie que estamos dando, estoy aprendiendo muchísimo más. Así que yo le doy gloria a Dios por ellos. ¿Me entiende? Porque si no ha sido por ellos que ponen sus argumentos, no me motivan a estudiar los argumentos que ellos están dando y que me doy cuenta que no coinciden con el propósito eterno. ¿Ok? El caso es que gracias a ellos también hemos estado aprendiendo. Aprendemos de todo, hasta de los que cometen errores garrafales, de ahí aprendemos, porque el Espíritu Santo nos revela si es una verdad, ¿no? Pero siempre debemos de analizar la Biblia en su contexto, en todo, utilizando todo lo que el Señor nos ha dado como herramientas de hermenéutica, exégesis, etcétera, para poder llegar a un buen análisis y sobre todo la revelación del Espíritu Santo, que es tan importante. Si el Espíritu Santo no nos revela su palabra, podemos usar todas las técnicas de narrativa, podemos usar todos los contextos históricos, culturales, pero no va a haber una revelación del Espíritu, no hay entonces una revelación de Cristo. ¿De qué se trata esta serie? De exaltar a Cristo sobre todas las cosas y que Él sea el todo. Esa es la idea de esta serie, ¿ok? Entonces, si Cristo no derramó la sangre por los gentiles y nada más por los judíos, ¿qué cree? Están mutilando el sacrificio de Cristo. Están denigrando la obra redentora, diciendo que nada más es para judíos y no para gentiles. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso están haciendo. Ahora, el análisis que ellos hagan exegético de todos los pasajes, contextos culturales, contexto gramatical, histórico, etcétera, pues si realmente estuviera correcto, bueno, entonces escúchelos a ellos para que vea a ver si coincide con el propósito eterno. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a la predicación entonces del apóstol. Antes de ir a la de Pedro, vamos a la de, bueno, primero vamos a la de Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando se convirtieron las personas. Ahora mire, le voy a decir esto y quiero que quede bien claro. Las costumbres de todo lo que realizaban los apóstoles de las primeras décadas, o de la primera década después de Cristo, o sea, las costumbres de ellos, de los judíos convertidos al Señor, ellos seguían yendo al templo. ¿Sabía? Ahora, ¿era correcto ir al templo a la hora de la oración? Pues ya no, porque tú puedes orar en cualquier lugar, te puedes comunicar con tu Padre Celestial, como le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo, creo que 4 o 8, donde le dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar, no nada más en este monte, sino en cualquier lugar, ¿ok? En cualquier lugar uno puede orar, no nada más, no necesariamente el templo. Ahora ellos iban a la hora de la oración al templo. Entonces ya eso ya no aplica para nosotros, porque ellos iban al templo
Se supone que iban al templo de Jerusalén, ¿no? Donde estaba construido el segundo templo que se construyó por parte de, en la época de Nehemías, que era el templo que había reconstruido Herodes, lo había reconstruido como unos 40 años antes de Cristo. Entonces ellos iban a la hora de la oración todavía, a pesar de que se convertían en Cristo. Dos, los judíos seguían sacrificando animales, y se vio también en el voto del Nazareo, donde inclusive al mismo apóstol Pablo casi lo obligan a que pague los gastos de los que iban a hacer el voto de Nazareo para sacrificar animales en el templo. Lo seguían haciendo los judíos, por eso es que se escribe el libro o la carta o la epístola de los hebreos, ¿ok? Entonces eso está incorrecto porque es una costumbre que ellos traían, ¿ok? El ayunar y abstenerse de alimentos era una costumbre que traía la iglesia primitiva judía. Eso ya no lo debe hacer usted, andar ayunando, ¿me entiende? Porque va a dañar su estómago, que es parte en el cual habita, parte de su cuerpo donde habita el Espíritu Santo, donde usted porta la vida de Cristo para expresarla a la humanidad, ¿ya? Entonces ellos ayunaban y hacían cosas de ese tipo. Ahora, con eso no estamos de acuerdo. Con las costumbres que realizó la iglesia primitiva judía, no. El problema es que cuando se confunde la predicación de Pedro y la confunden con las costumbres, y como dicen, como Pedro fue dado para predicarle a los de la circuncisión, según Gálatas capítulo 2, y Pablo a los de la incircuncisión gentiles, o sea, Pablo a los judíos Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces muchos no están de acuerdo con la predicación de Pedro, porque dicen, no estamos de acuerdo con las costumbres del primer siglo. Exacto, no estamos de acuerdo con que fueran al templo el día de la oración, con el ayuno, no estamos de acuerdo con nada de eso, y no lo practicamos nosotros, ¿ya? Pero eso no lo confundamos con la predicación de Pedro para justificación a los judíos y a los gentiles. No lo confundamos, porque muchos quieren crucificar a Pedro y dicen, como Pablo lo regañó porque andaba judaizando juntamente con los que venían de Jerusalén y estaba contaminando a los gentiles y convivía con los dos y era un hipócrita. Bueno, sí sucedió en un tiempo de su vida eso, pero no porque la regó y Pablo lo regañó yo tengo que excluir la predicación de Hechos capítulo 2 y que trajo salvación a los gentiles, a los judíos, perdón. No por eso voy a crucificar a Pedro y voy a decir que Hechos capítulo 10, donde le predicó a Cornelio y su familia, gentiles, ya voy a desechar la predicación por el hecho de que Pablo lo regañó y Pedro iba todavía y formaba parte de las costumbres. ¿Entendemos? O sea, no vamos a crucificar a Pedro, ni vamos a quitar las cartas de Pedro por el hecho que la regó una vez. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? O sea, no confundamos las costumbres de la iglesia primitiva judía, no las confundamos a la predicación de Pedro para decir que como todavía practicaban muchas costumbres, pues la predicación de Pedro hay que desecharla. O sea, ahí también está mal el concepto de la manera de poder analizar la Biblia, pues. Entonces vamos a la predicación de Pedro, aunque no estamos de acuerdo que iban al templo, ni que ayunaran, ni nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con eso, porque no practicamos esas costumbres, pero hay que ver lo que predicó Pedro y a quién le sirvió. Se convirtieron 3,000 personas. ¿La predicación de Pedro estaba mal? No, lo que estaba mal eran las costumbres de ellos. ¿Sí entendemos? Ahora, las personas que creen en la promesa, les manda saludos también el ministro Ricardo Avilés, también saludos de Chile, dice gracias por compartir. Soy muy ministrado por las enseñanzas. Bueno, es el Espíritu Santo el que nos ministra a todos. ¿Estamos de acuerdo? Soy muy ministrado por sus enseñanzas. Muy bien. Un saludo, hermano Ricardo, hasta Chile. Algún día vamos a conocer Chile y vamos a dar un abrazo en persona. Ok, entonces tendré que desechar entonces la predicación de Pedro porque Pedro todavía iba al templo, ayunaba, etcétera. No, ese es otro boleto. No lo confundamos. ¿Sí? No confundamos eso. Ahora sí vamos a la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, porque las personas creen que lo que predicó Pedro, uno era solamente para judíos y otros creen que lo que predicó Pedro no sirvió para nada, sino que lo que lo salvó a las personas fue la fe de ellos. Yo preguntaría a un muerto espiritual que no tiene a Cristo en su vida, yo preguntaría, porque ellos sí saben que sí tienen una fe natural, ellos pueden llegar a creer en el Señor, pero no tienen la fe de Cristo operativa en ellos. Es diferente en un hijo de Dios, ¿ya?
Pueden llegar a creer en el Señor. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham jamás tuvo la fe del Hijo en él operando. Pero creyó y le fue contado por justicia. ¿Ok? Ahora ya vimos qué fue lo que creyó Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Según Romanos capítulo 3, en el contexto del 3 y el 4 pudimos ver que Abraham creyó en el sacrificio del Cordero. Creyó en la fe, tuvo fe en su sangre. Todo eso creyó Abraham. No nada más porque vio las estrellas, ya con eso fue justificado, no. Ahora bien, ¿qué fue lo que propició que hubiera salvación en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2? ¿Acaso fue nada más la fe de ellos? Y luego, porque esos creen lo de la promesa, como ellos dicen que no creyeron en el sacrificio de Cristo, como ellos dicen que no creyeron en la sangre del Cordero, como ellos dicen que no creyeron en el pacto que se hizo en Cristo Jesús, entonces dicen ellos, como venimos de la promesa, entonces ya no ocupamos la sangre de los gentiles. Por consecuencia, nada más, ¿qué fue lo que nos salvó? La predicación de Pedro, ya estoy como los chinos, ¿no? Ya no me sale la R. De tanto comer comida china, Dios mío, ya me está haciendo la L, ¿verdad? Como los hermanos de Puerto Rico, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces, ¿qué fue lo que creyó entonces la audiencia de Pedro para que tuviera salvación? En Hechos 10 y en Hechos capítulo 2. Ellos dicen que solamente la fe lo salvó, la fe. Pero si nos vamos a esos dos acontecimientos, y ahorita los vamos a leer, por favor, es muy importante leerlos. Hubo algo que activó la fe de ellos, el creer natural de ellos, hubo algo que activó. No nada más es que porque Pedro vino a mi casa y dijo que iba a bautizar a toda la familia, ya mi fe me salvó. Tuvo que haber dicho algo Pedro, tuvo que haber predicado algo Pedro para que la fe de ellos viniera, porque la fe viene por el oír en los muertos espirituales. En los vivos espirituales no operamos en la fe del Hijo. ¿Ya? Entonces, para que viniera la fe a esa audiencia y fueran salvos, tuvo que haber habido un evento, una palabra, algo. Los que creen en la promesa dicen, no hubo nada. Pedro, es más, lo que predicó Pedro no sirvió, según ellos, así literal. Lo que los salvó a ellos fue la fe. Y luego le preguntas, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Ahí es donde ya no pueden responder. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces, Hechos capítulo 2, por favor, no desechemos la predicación de Pedro, pero sí desechamos las costumbres de la iglesia primitiva judía, ¿ya? No es lo mismo, no es lo mismo. Hechos capítulo 10. Y usted ya sabe, el día de Pentecostés, ya todos lo sabemos, ¿no? Hay una discusión larga. Unos dicen es que habló en lenguas naturales de 16 dialectos y no existen lenguas celestiales, angelicales o inteligibles. Para muchos no existen. Bueno, ahí no vamos a entrar. Lo que yo quiero es centrarme en esto. En Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, antes de Hechos 2:14, vamos a Hechos capítulo 2 versículo Hechos 2:37, por favor. Hechos 2:37. Ya, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Hay otra traducción ahí? Para entender la palabra compungir. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué significa la palabra qué haremos? O sea, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, no? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados les sean perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama redención. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el regalo de la salvación? Porque a vosotros es la promesa. 39. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Entonces, ¿qué iban a recibir ellos? Una nueva naturaleza divina. ¿Qué significa perdón de pecados? Se le iba a quitar la naturaleza de pecado y ahora iban a tener una naturaleza divina. Pablo no los aclara después, Pedro no lo puede aclarar ahí porque no lo entiende.
Pero ¿qué fue lo que predicó Pedro para que ellos se compungieran? ¿Hay otra traducción? De Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron. Hechos 2:37, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 37. Para que sucediera esto y hubiesen recibido el perdón de pecados, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvieron que oír? Entonces estamos de acuerdo que dice que al oír esto, entonces fue cuando se compungieron. ¿Qué dice ahí? Traspasaron el corazón de ellos. Muy buena traducción, pero vamos a ver otras traducciones más. Si tienen más traducción sería ideal, ¿no? Estaría excelente. Hechos capítulo 2, versículo 37 dice: estas palabras, a Biblia Arcas Fernández, esa versión, estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón. Así que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? El oír algo los llevó ¿a qué? A reaccionar a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? A querer hacer algo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados, la justificación. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿qué tuvieron que haber para que el resultado de que ellos dijeran: ¿qué tenemos que hacer para recibir ese perdón de pecados? ¿Por qué? Porque dice: al oír las palabras de Pedro, al oír esto, dice la Biblia. Entonces, no nada más son salvos por la fe en Jesucristo sin haber oído nada, sino es el resultado de haber escuchado la palabra de Cristo, acerca de Cristo, que los compungió de corazón, que los convenció en su corazón, para ellos comenzar a actuar y decir: ¿qué tenemos que hacer? Porque los de la promesa, ellos dicen: no los salvó la predicación de Pedro. Lo que los salvó, ¿qué creen que fue? La fe de ellos. Y dices: bueno, ¿cómo que la fe de ellos? Si tuvieron que oír algo para que se convencieran en su corazón. O sea, ¿qué significa ser convencido en el corazón? Plenamente convencido, así como decía de Abraham. ¿Sabe qué eso significa también la palabra fe? Bueno, vamos a la palabra fe para entender. Si me la puedes buscar, Michelle, por favor. La palabra fe la podemos ver en un texto. Por ejemplo, Efesios 2:8, versículo 9. Efesios 2:8 y 9. Es la palabra regularmente. Efesios 2:8. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. ¿Ok? Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Y luego dice la palabra fe. Es la palabra. Vamos a los diccionarios. El que me gusta mucho regularmente es el Vine. No lo encuentro aquí, el Vine, Antiguo Testamento, Vine, Nuevo Testamento. Ok. Entonces la palabra, porque por gracia sois salvos, es la palabra soso, que significa, significa librar. Bueno, la palabra soso no es cierto. La palabra soso es salvo, sino que es la palabra fe. La palabra fe es la palabra, salvos es soso. La palabra fe es pistis, así, ¿no? Así como se escucha. ¿Qué cree que significa? Persuasión. ¿Qué pasó en el caso de Hechos 2? Dice que se compungieron de corazón, quedaron perfectamente persuadidos, ¿no? Fe es persuasión. Fe significa convicción. ¿Sabía que eso significa fe también? La palabra pistis significa convicción. Significa confianza en Cristo para salvación. Significa profesión, es decir, proferir algo, hablar algo. Y significa fidelidad, fiel, etc. No encontré aquí el Vine Nuevo Testamento. Lo menciona como palabra pistos o pistis. Significa en el sentido activo un creyente confiado. En el sentido pasivo significa alguien que es fiable o fiel de confianza. ¿Ok?
significa lo mismo, es decir, alguien confiado. También significa confianza, seguridad, estar plenamente persuadido o conviccionado de algo. Todo eso significa pistis, fíjese. Entonces, para regresar a la historia, Hechos capítulo 2, versículo 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón, quedaron plenamente convencidos, persuadidos, conviccionados. ¿De qué? Al oír esto, de lo que oyeron. Entonces, en ellos viene una convicción que representa fe, representa confianza en Dios para salvación, representa convicción en aquello que oyeron, representa una confianza en aquello que se les expresó con palabras, y estuvieron plenamente conviccionados. ¿Para qué? Para actuar y decir: ahora ¿qué hacemos? Entonces yo le preguntaría: ¿sirvió esta predicación de Pedro o no sirvió? Si convenció, si dejó conviccionados, si les dio confianza a ellos, es decir, fe vino a la vida de ellos. Por eso los hermanos de la promesa, digo, los respetamos y todo, pero ellos dicen que nada más la fe de ellos fueron salvas. O sea, no intervino las palabras de Pedro, eso no sirvieron. Imagínense hasta qué grado llegan, decir que no sirvió la predicación de Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que predicó Pedro para dejarlos conviccionados a ellos? Muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver la historia. Para haber recibido perdón de pecados, redención de sus pecados y haberles dado una naturaleza divina, haber sido justificado gratuitamente por su gracia, todo esto representaba el perdón de pecados, la redención y el pago que hizo Jesucristo por el pecado de ellos, librarlos del pecado y ahora trasladarlos al reino de Cristo, librarlos del pecado y quitarle la naturaleza del pecado y darle la naturaleza divina, perdón de pecados. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que oyeron estos hermanos israelitas? Porque eran puros judíos ahí. ¿Qué fue lo que oyeron? Más adelante vamos a leer, por favor. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esa es la acción que ellos deberían de hacer para recibir el perdón de pecados, ¿ok? Y ya sabemos que el agua no salva a nadie. Sí sabemos que el agua no salva, ¿no? Bautícese cada uno de nosotros. ¿Qué significa bautizarse en agua? Ser sumergidos en Cristo. O sea, métanse el cuerpo de Cristo, ¿ok? Arrepiéntanse y métanse el cuerpo de Cristo. Eso es lo que salva, no el agua en sí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces la promesa no nada más era para judíos, era para los que están lejos. Puede ser judíos de la diáspora, que se dispersaron hace muchos años, ¿no? También puede referirse a ellos. Dice, versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué les está hablando? De salvación eterna. Versículo es el 41, ¿no? Así que los que recibieron su palabra, otra vez, ¿qué fue lo que recibieron para que viniera convicción, fe a ellos? Su palabra, su mensaje, del mensaje acerca de Cristo. Entonces no nada más se trata que la fe, ya fueron salvos por fe los gentiles o los judíos, en este caso fueron judíos, ¿no? No hay problema. Pero esta predicación la vamos a ver también allá en Hechos capítulo 10. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántos? 3,000 personas en el 41, dice Hechos 2:41. 3,000 personas fueron conviccionadas en su corazón acerca de la predicación de Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que predicó Pedro? Pues vamos a Hechos capítulo 2, versículo el 14, donde nos quedamos, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los ojos alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ya empieza a narrarle lo que está escrito acerca de lo que habría de venir en Cristo Jesús. En los postreros días derramaré de mi espíritu, vuestros hijos profetizarán. 18: y de cierto sobre mis siervos y mis siervas aquellos días derramaré mi espíritu. 19: daré prodigios en la tierra, en el cielo. 20: el sol se convertirá en tinieblas. 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué?
Entonces la fe no vino porque vino la fe. La fe vino porque oyeron un mensaje. ¿Ya? Primero que le dice, invoquen el nombre del Señor y serán salvos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Hechos 2:21, por favor. Hechos 2:21 otra vez. Hechos 2:21. El que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Qué cree que significa la palabra salvo? Es la palabra soso que les hablé ahorita. No nada más se refiere a ser salvo de problemas temporales, materiales, como es la sanidad del cuerpo también, sino también se trata de una salvación y la implantación de una vida eterna. Ser libres de una vida de pecaminoso, de naturaleza de pecado, y ser tratados y tener una vida eterna. Eso significa salvación, ser liberados del pecado también. ¿Ok? Palabra soso. Sotería también se traduce en algunos lugares, que se trata de liberación material y temporal de peligros, de sufrimientos, de enfermedades inclusive, pero también se trata de la salvación espiritual y eterna concedida en el acto por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendemos esa parte de salvación o no? Ok, entonces, si regresamos entonces a Hechos capítulo 2:21, el que invocar al Señor será salvo, el que invocar el nombre. Ahora aquí viene el 22, la predicación de Pedro. 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros saben. ¿De quién está ahora haciendo referencia para que venga la fe a ellos? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿van a ser salvos porque creyeron en Jesucristo, porque creyeron lo que Jesucristo hizo también? En el 23 ahí viene entonces lo que Jesucristo hizo. O sea, ¿cómo le puedo decir? Los de la promesa creen que solamente la fe en Jesucristo los va a salvar, pero no lo que Jesucristo, no por ejercer fe o creer en lo que Jesucristo hizo. Es decir, no importa si murió en la cruz, no importa si derramó sangre, no importa todo lo demás, lo que importa es que ejerzan fe en Jesús o en la persona de Jesús. ¿Pero será cierto eso? O Pedro, o la predicación de Pedro también incluía, mire, a este entregado, el 23 por favor, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, ¿y qué más? Mataste por manos de inicuos, que crucificándole. Entonces la fe no nada más es creer en el Hijo de Dios Jesucristo, sino la fe es creer también en todo lo que representa Jesucristo y vino a ser por nosotros en ese plan redentivo. Es decir, muerte, crucifixión. Fue entregado, lo mataron y lo crucificaron. ¿Entendemos? ¿Y qué representa eso? Derramamiento de sangre, fe en su sangre, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Ahí está hablando ya de la resurrección. ¿Entendemos? O sea, no nada más es creer en Jesús para tener fe, incluyendo judíos y gentiles, todos son igual. Judíos y mexicanos, judíos y chilenos, judíos y colombianos, judíos y argentinos. Todos, de todas las naciones, tienen que creer, no nada más en Jesús, sino en lo que Jesús hizo por ellos, que es el consumado es, pues para que usted me entienda. Entonces habla de muerte y resurrección, ¿ya? Ahora vamos a Hechos capítulo 10 para ver ahora la predicación de Pedro con los gentiles. ¿Estamos de acuerdo que eso trajo un convencimiento en el corazón de ellos? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí? Una convicción, eso es fe, convicción. Conviccionados, lo cual los impulsó a decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Que quieren ser salvos? Entonces él dice, invoquen el nombre del Señor. Pero también le dice, ¿qué más? Arrepiéntanse, sumérjanse en el cuerpo de Cristo, bautícense. Eso significa, de acuerdo a las cartas paulinas, ¿no? Pedro no lo entendía todavía. Hechos capítulo 10, vamos ahora, por favor. Aquí está hablando de quién cree, de Cornelio, la familia de Cornelio y los que estaban con Cornelio. ¿Estamos entendiendo ahí? Hay una visión de Pedro, de que Dios le pone una visión de animales inmundos y le dice, Pedro, come, mata y come. Imagínense un puerquito al horno ahí, Dios mío, con una salsa mexicana. ¿Cómo le llaman aquí? Pico de gallo le llaman a veces, ¿no? En algunos, ¿cómo le llaman?
No, pero en algunos lugares dicen, ¿le sirvo pico de gallo? Y le digo, pues ¿qué es? Salsa mexicana. Digo, en algunos lugares, ¿cómo le dicen también? ¿Eh? ¿Salsa qué? Salsa huevona floja, pues. Échale unos cuchillazos ahí a la cebolla, al tomate y un chile, y órale. Algo así, ¿no? Bueno, imagínese un puerquito al horno, se lo puso el Señor ahí a Pedro. Pedro, mate y come. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no, nunca he comido cosa inmunda, ha probado mis labios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que iban a venir de la casa de Cornelio a visitarlo y que no los desechara. Porque lo que él había santificado, ¿qué cree? Nadie lo podía contaminar. ¿Está hablando de quién? De los gentiles. Pedro, un centurión romano, su familia y los que están ahí reunidos, ¿ya? Entonces, pues se da el hecho de que van por Pedro, perdón, porque también esa revelación la tuvo Cornelio. ¿Sabe qué? Que había un hombre que también les iba a predicar algo acerca de la salvación eterna. ¿A quién Dios designó? A Pedro. Esa era la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Imagínense Pedro. Muy bien, entonces vamos a leer más adelante para no leer toda la historia. En versículo 31, perdón. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿qué? Pedrito. Muy bien, más adelante, en el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Entonces la pregunta de la redención era para judíos, o al mismo Pedro se le reveló también que era para gentiles. El derramamiento de sangre, la muerte, crucifixión del Señor, ¿era solamente para judíos o a Pedro se le reveló también que era para gentiles? Porque muchos excluyen a Pedro, ¿sabía? Eso que de Hechos 10 dicen ellos, no lo tomes en cuenta. No lo tomes en cuenta porque Pedro andaba conviviendo con los gentiles y con los judíos, andaba de hipocretón. Y desechan todo lo de Pedro. Y aquí dicen ellos que los gentiles fueron salvos por fe nada más. Fe, ¿pero fe en qué? ¿Fe en quién? O sea, tuvieron que oír algo. Están, ¿cómo podemos decir? Minimizando el poder de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. La están minimizando. Ellos dicen que la palabra no funcionó para gentiles. O sea, no, solamente lo salvó porque creyeron en Jesús y porque hubo una promesa por allá que se le dio a Abraham y creyeron en Jesús, algo así, ¿no? Pero ¿qué creyeron de Jesús? ¿Qué creyeron de Cristo Jesús? Muy bien. Entonces Pedro, ¿qué nos dice? En toda nación se agrada el Señor. Versículo 35, ¿no? En toda nación se agrada el Señor. Ahí ya sacó a los judíos de la escena, incluyó todas las naciones, ¿ya? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, ese Señor de todos. Pero antes de continuar en el 36, nos vamos a ir más adelante. Aquí viene la salvación. Bueno, vamos a salir del 36 en adelante. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Bueno, aquí empieza. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Jesucristo es Señor de todos. ¿A quién está haciendo referencia Pedro? ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo, ¿ya? Versículo 37. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo siendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, versículo 39, nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué información recibieron los gentiles entonces? La predicación de Pedro diciéndole que Jesús lo mataron colgándole en un madero. ¿Qué está hablando? Crucifixión.
Muerte física, derramamiento de sangre. La pregunta es, para que creyera Cornelio, su familia y los que estaban con él, ¿solamente fue por fe o porque oyeron un mensaje acerca de lo que pasó con Jesucristo? Es Señor de todos, pero también dice, lo mataron, lo crucificaron en la cruz, murió por ustedes, derramó su sangre. ¿Entendemos? Esa era la predicación de Pedro. Pero los de la promesa dicen, no, fueron salvos solamente por fe y la predicación no sirvió de nada. Así literal, así literal lo he escuchado. Porque ellos vienen de la promesa y son salvos. ¿Sabe qué se llama eso? Universalismo. Y bueno, me lo dijo el pastor Javier Tosto, me lo dijo, eso es universalismo, ¿ves? ¿Cree que son salvos nada más por creer en Jesús sin entender lo que hizo el Cordero? ¿Cree que son salvos así cualquier? O sea, todo el mundo es salvo. Valentín Elizalde, Pedro Infante, Jorge Negrete y todos esos dilos, todos son salvos. ¿Por qué cree? Porque estaban en cierta religión y creían en Jesús, aunque nunca hayan creído acerca de la muerte física, aunque nunca hayan creído del plan redentivo, aunque nunca hayan creído que por gracia fueron salvos por medio de la fe, aunque nunca hayan creído nada, solamente creyeron en Jesús. Todo el mundo, vámonos todos al cielo. Algo así, ¿no? Algo así creen los de la promesa. Se llama universalismo. No se trata nada más de creer en Jesús, se trata de creer lo que Él hizo, que fue el plan redentivo de Dios para la humanidad. ¿Entendemos? O sea, mire, cualquier pasaje de la Biblia que esté dudoso, si no coincide con el resto de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Pacto, si no coincide, mi hermano, tenemos que desecharlo. Tenemos que desecharlo. O sea, que me digan que fuimos salvos y que la muerte de Cristo Jesús no sirvió para mí, tenemos que desecharlo, porque no coincide con el resto de los pasajes que le vamos a leer a usted. Y luego nos vamos a decir qué predicaba Pablo, para entender lo que Pablo predicaba. Si Pablo no predicó la crucifixión de Cristo, la muerte física y la resurrección, entonces los gentiles, esos salvos por medio de una promesa habrán nada más. Se llama universalismo, que todos los que creen en Jesús, que crean como quieran, que crean que Jesús es un profeta, que crean que es el hijo ¿cómo se llama? De José y Mariam, que fue el hermano de Santiago, que crean lo que quieran, nada más que sepan que existe Jesús. Ya todo el mundo es salvo. ¿Será cierto eso? ¿O hay que analizarlo para no caer en ese universalismo de que todo el mundo es salvo porque cree en Jesús? ¿Sabía que una brujita, antes de convertirme donde yo iba, sabía que creía en Jesús? Una brujita, una bruja, que le pasaba a la gente, bueno, a mí me pasó los huevos por encima, ramas, humo, incienso, mirra y todo lo demás. Me purificó. Esa brujita creía en Jesús, pero realmente habrá creído lo que Jesús hizo por ella, Cristo Jesús. ¿Habrá creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Habrá creído lo que Cristo pagó y sufrió y derramó su sangre por ella? Porque si hubiese creído eso, mi hermano, esa persona no estuviera practicando el satanismo, la magia negra y todo lo demás, amarres y desamarres, uniendo y desuniendo parejas. Sencillo. Los brujos creen en Jesús, entonces también son salvos, aunque no crean lo que hizo Cristo Jesús por ellos, aunque no crean en el consumado. Mi hermano, porque es una teoría. Eso no es evangelio, es una teoría que vienen de una promesa y que ya no ocupan la sangre de Jesucristo, no ocupan creer en la sangre, la sangre no sirvió para ellos, para los gentiles. Esa es una teoría, no coincide no engrana con el propósito eterno, no engrana con el plan redentivo que Dios había propuesto de un cordero ya destinado antes de la fundación del mundo, mi hermano, para venir a morir, sacrificarse y pagar el precio que no podíamos pagar. Está tremendo, porque puede llegar a caer en que un brujo es salvo también porque cree en Jesús. La brujita esa cree en Jesús, mira, practicando brujería, todo lo que usted quiera. También se nos fue con el Señor porque creyó en Jesús, porque creía en Jesús, tenía una imagen-sota de Jesús ahí, le daba besos a la imagen de Jesús, estaba enamorada de la imagen de Jesús, pero practicaba la magia negra. ¿Fue salva?
Y ahí es donde te pones a pensar y te rebota en tu cabeza. Obvio que no. Hechos capítulo 10, versículo 39. Entonces nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, ¿qué les predicó Pedro a los gentiles? La muerte, derramamiento de sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Versículo 40. Este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. ¿De qué le está hablando ahora Pedro? Resurrección de Cristo. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó a los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? El perdón de pecados por su nombre. Ahora, ¿incluye a judíos, incluye a gentiles Pedro? Sí. Tengo que desechar ese mensaje de Pedro de que dan testimonio los profetas que los que en Él creyen recibirán perdón de pecados por su nombre, los que en Él creyeren, incluyendo todas las naciones, judíos y gentiles. Tengo que desechar ese mensaje de Pedro y decir que la sangre solamente fue para los judíos, porque Pedro la regó y Pablo lo regañó. Ese es el problema de los contextualistas radicales. Poquito más, mire, ni siquiera la analogía. Usando un poquito más el órgano. ¿Te das cuenta? Obviamente que todo esto es por revelación del Espíritu, ¿sabía? Por revelación del Espíritu. Pero hasta las cosas más lógicas te lo dicen. Hasta el propio análisis mental te lo dice, que Cristo murió por todos. Cuestión nada más de estudiar todos los pasajes en su contexto y no salirme de todo esto. Si hay algo que no coincide con todo esto, mi hermano, con la muerte física, derramamiento de sangre, que es el plan redentivo para quitar el pecado del mundo, si no coincide con todo esto, mi hermano, entonces yo tengo que sacarlo de mi mente. Y como le digo, no queremos convencer a nadie. Escuchen a los de la promesa y escuchen este tema, a los que creemos en pacto eterno. Y cada quien decida. Si alguien va a decidir por los de la promesa, bueno, que se dé cuenta que no coincide con nada. No coincide con un contexto general amplio de lo que Dios propuso antes de la fundación del mundo. Plan redentivo a través de la muerte, sacrificio del Cordero nuestro Señor y derramamiento de sangre. Incluye la resurrección del Señor también. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Hablando la palabra de Cristo, ¿no? Acerca de Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero ¿qué cree que le dijeron los judíos a Pedro? ¿Qué cree que le dijeron a Pedro? Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, Pedro? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, etcétera, etcétera, etcétera. Se opusieron a Pedro los judíos porque decían: la salvación, nosotros somos los descendientes de Abraham nada más, y los gentiles no. La salvación nada más viene para nosotros como judíos. La sangre de Jesucristo fue para nosotros como judíos. ¿Eso le da a entender algo que lo que piensan los de la promesa? ¿Eso creen los de la promesa como tipo judíos? Creen que nada más la sangre fue para judíos y no para gentiles. Entonces, ¿fueron salvos por la fe solamente los gentiles en la casa de Cornelio?
¿O fueron salvos porque oyeron la predicación acerca de la muerte física de Jesucristo y de la resurrección? Yo me preguntaría. Ahora vamos a ver la predicación de Pablo, por favor. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué le predicó a los Gálatas? ¿Qué le predicó Pablo a los Gálatas? ¿Cómo recibieron la justificación, el perdón y la nueva naturaleza divina? ¿Cómo se les quitó el pecado? ¿Acaso fueron por la promesa de Abraham a los Gálatas? ¿O qué les predicó? Mire, si vamos a Gálatas capítulo 3, dice que son los gentiles Gálatas que son herederos según la promesa, y que a través de la promesa vino a ellos la salvación. Los hermanos que creen solamente que los gentiles vienen de la promesa, y que la promesa, si bien es cierto, es a judíos y gentiles, pero los gentiles no ocupaban la sangre de Jesucristo, y que ellos no creen que venimos de un pacto eterno de derramamiento de sangre que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Ellos no creen en pacto eterno, no creen en pactos. Dicen que los pactos nada más eran para Israel y corresponden a la ley, cuando ya lo hemos demostrado que no es así. Pactos estaba desde antes de la ley Abraham, antes de la ley Noé, antes de la ley Adán. ¿Okay? Ya había pactos de sangre. Entonces, para todos ellos, y quiero terminar con Efesios 2:12, ¿no? Al final, que no se me olvide, Michelle. Entonces, ya mero terminamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que predicó el apóstol Pablo? Antes vamos a Gálatas capítulo 3 rapidito, nada más Gálatas 3. Versículo 18. El 17 nos habla de pactos y el 15 nos habla de pactos. Gálatas 3, 15 y 17 nos habla de pactos, ¿ok? Pero vamos al 18. Porque si la herencia es por la ley, bueno, fíjese, cuando alguien quiere hacer un análisis correcto de la Biblia, exegético, un análisis totalmente utilizando los contextos como debe ser, y hay una decisión por aprender, y va a entender todo esto que estamos hablando, es porque es una forma de estudiar la Biblia, ¿ok? ¿No me acuerdo? Apegado a contextos, apegado a todo, al contexto gramático histórico, al contexto dentro del texto, al contexto histórico, cultural, etcétera. Todo eso estamos analizando, porque vimos que Pedro iba todavía a la sinagoga, ¿no? Pero esa parte no la tomamos, porque todavía ellos tenían costumbres como judíos, ¿ya? Ahora bien, inclusive el Señor Jesucristo iba a la sinagoga, inclusive Pablo iba a la sinagoga a predicarles en día de reposo a los judíos. Hasta en Hechos 13 se separa de judíos y comienza con los gentiles y empieza con los de Galacia, en el año 46, 47 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Después de Cristo. ¿Qué necesita uno para entender esto? Bueno, que todo coincida con el plan redentivo, es que todo coincida, no que un pasaje bíblico oscuro que no tiene mucha o difícil de interpretación, pues lo analicemos a través de los pasajes donde hay una correcta interpretación, está como más claro el mensaje, ¿sí me entienden? Porque esto que hablamos de Pedro está muy claro el mensaje, ¿no? Crucifixión de Cristo, muerte física, derramamiento de sangre y resurrección. Está muy claro. Pero si hay un pasaje oscuro, bueno, hay que analizarlo a la luz de todos estos pasajes, ¿sí me entiende? Porque es una temática que se tiene que seguir, una secuencial, no nada más es decir, ya creo en esto, en la promesa, porque así lo dice Gálatas, ¿ok? Ahora bien, como les digo, no tratamos de convencer a ningún hermano, porque los hermanos que queden en la promesa van a seguir que ellos dicen, yo soy de esta línea y de esta línea nadie me mueve. Y perfecto, está bien, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. El asunto es creer que cuando hay tanta evidencia no lo acepten. Cuando hay tanta evidencia que fue la redención a través de la sangre, muerte y resurrección, y la justificación también obviamente, no se acepta, ¿sí me entiende? Cuando hay tanta evidencia. Ahora, han sacado inclusive que no podemos tener herencia a los gentiles a través de la muerte de Jesús, porque
resulta que no murió el testador, lo asesinaron. Imagínate, pónganse a pensar, todas las cosas que pueden inventar, que a fin de cuentas es material. Para mí es como dice, es material, es como dice, materia prima, en el cual me ayudan a trabajar para sacar este tema más adelante, ¿sí me entiende? Para hablar más acerca del tema, para tener más evidencia. Entonces, como dicen que a Cristo lo asesinaron, pues ya según la ley no podían heredar porque lo habían asesinado a Cristo. Y sacaron un pasaje de la ley ahí, ¿no? Que porque lo asesinaron ya no había herencia, o sea que no murió de muerte natural, lo asesinaron, ¿no? Y luego te pones a pensar, pero si Juan capítulo dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dices, bueno, entonces está chocando con otro pasaje. Entonces, ¿será verdad realmente que no podemos heredar a los gentiles porque a Cristo no se murió, sino que lo mataron? ¿O realmente lo mataron? ¿O Él se entregó? Búscame ese pasaje, Michelle, para ir avanzando. Nadie me quita la vida, dijo el Cristo Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Entonces, ¿lo mataron o Él se entregó para muerte? Es importante entender esto, ¿eh? Juan 10:18, ¿qué dice Michelle? Me lo lees ahí, por favor. Vas por el micrófono en lo que yo voy avanzando. Ya quiero terminar con esto porque creo que ya es tiempo. ¿Qué predicó Pablo? Bueno, en Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 6. Ahí Pablo entró y predicó por primera vez en el año 46-47 después de Cristo. Hechos capítulo 14, versículo 6. Y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Hechos capítulo 14, versículo 6, ¿ya? Versículo 7. ¿Qué hacían entonces en Derbe? Sabía que Derbe y Listra eran ciudades de Galacia, porque había una Galacia del norte y Galacia del sur. Pero, y muchos tenían esa incertidumbre, ¿a quién había predicado Pablo? ¿A Galacia del norte o a Galacia del sur? A los Gálatas, que realmente eran franceses, pues era el que antes le llamaban los galeses, o de la Galia, que vinieron y habitaron y llamaron la región Galacia, ¿ya? Entonces Pablo aquí mismo se ve que dice que fue a Listra y a Derbe, que eran ciudades de Galacia del sur, Gálatas del sur, ¿ya? Esas ciudades, tanto Listra como Derbe. Entonces ahí fue en el primer viaje misionero que Pablo predicó entre el 46 y concluyó en el 47 después de Cristo, ¿ya? Y habiendo salido, dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe y ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina, incluye todos los Gálatas. ¿Por qué sucedió que fueron a ese lugar? Bueno, porque trataban de apedrearlos y afrentarlos en el lugar donde estaban, ¿ya? Creo que era en la ciudad de Iconio, algo así, ¿no? Según entendemos, ¿no? Muy bien, el caso es que en el versículo 6 dice que huyeron a Listra y a Derbe, que era las ciudades de Galacia, y allí predicaban, ¿qué dice? El evangelio, ¿estamos de acuerdo? Hechos 14, versículo 7, ¿sí o no? ¿Qué predicaban? El evangelio. Eran ciudades de Galacia, eran gentiles, ya no eran judíos aquí, ¿ok? Eran gentiles. Obviamente que se inmiscuye alguno que otro judío de la diáspora o de la dispersión que estaban habitando en esas ciudades, pero la mayoría era gentil. ¿Captamos hasta ahí? Ahora la predicación, ahora la pregunta que haríamos, la predicación que hacía del evangelio Pablo, ¿cuál era? Judíos, muerte de Jesús para ser redimido de todo pecado, y gentiles, promesa de Abraham. ¿Qué cree que les predicó? Esto fue en el 46-47. La carta a los Gálatas, cuando habla de la promesa a Abraham, que los gentiles tenían que recibir la promesa de la herencia, viene hasta 2 años después. En el 49 escribe la carta a los Gálatas, donde les habla la promesa. Pero cuando les escribe la carta a los Gálatas, donde le habla promesa y pacto, la escribe porque los Gálatas ya eran salvos, ya habían sido justificados por la fe. Ahora, ¿en qué ejercieron fe? Vamos ahora a Hechos capítulo 13, un poquito antes, para entender en su contexto, antes de ir a las
ciudades de Galacia, que era lo que el apóstol Pablo predicaba inclusive aún en las sinagogas de los judíos. Hechos capítulo 13, por favor, versículo, y ya con eso vamos a terminar, ¿ya? Hechos capítulo 13, versículo. Este hombre estaba, creo que Hechos capítulo 13 estaba en, déjeme ver, no sé si estaba en Antioquía, ¿ok? Versículo 13, por favor, Hechos 13:13. En viernes 13 estaba predicando el apóstol Pablo, Dios mío, imagínense. Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a una sinagoga el día de reposo. Hechos 13, versículo 14. Entonces, ¿estaban dónde? En Antioquía, ¿ya? Y entraban a una sinagoga de judíos. Ahí predicaba el apóstol Pablo antes de irse a los gentiles. En Hechos capítulo 13, ¿qué les predicaban a los judíos? Que también predicó el evangelio a los gentiles, es lo mismo, ¿ok? Porque predicó a judíos y luego se fue a los gentiles. En Hechos 14, versículos 6 y 7. ¿Qué le predicó? Bueno, pues vamos al versículo 26 para entender qué es lo que Pablo estaba predicando, ¿ok? ¿Y qué le predicó a los Gálatas? Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué les dijo? Linaje de Abraham. ¿Estamos de acuerdo que dijo que eran descendientes de Abraham? Eran judíos a los que le estaba predicando, ¿ok? Pero a los Gálatas también le dijo en Gálatas 3:29 que eran linaje de Abraham. O sea, no hay ni una diferencia entre judío y gentil, ¿ok? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, versículo 27, ¿ya? Con eso vamos a terminar. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué pasó con Jesús? Le condenaron los judíos. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase. ¿Qué le está hablando Pablo entonces a los judíos? La muerte de Jesús, ¿sí o no? Está hablando que Jesús lo mandaron a crucificar, ¿no? Lo mandaron a matar. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿dónde? En el sepulcro. ¿Qué está hablando? Que lo crucificaran en una cruz, ¿ya? Versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué les está predicando? Resurrección de entre los muertos. Entonces, en otras palabras, cuando llega en Hechos 14, versículo 7 y les predica el evangelio a los de Galacia, ¿qué les está predicando? Lo mismo. Lo mismo. Muerte de Cristo, el Cordero se entregó, lo sacrificaron, lo crucificaron en una cruz, lo traspasaron, fue traspasado por nuestros dolores. Ahí fue él entregado por nuestros pecados, derramó su sangre para el perdón de los pecados, para quitar la naturaleza de pecado y darnos la naturaleza divina. ¿Qué les estaba predicando Pedro? Que también resucitó entre los muertos. Y si resucitó y fue glorificado es porque también fue impartido y vino a habitar al cuerpo, a la iglesia, a todos los que en él creyeron, ¿ya? Entonces la predicación de Pablo era igualita que la de Pedro cuando les predicó a los Gálatas. ¿Estamos de acuerdo? 2 años después los Gálatas se contaminan, llegan los de Jerusalén, los judaizantes, y les quieren decir, circuncídense y guarden la ley. ¿Para qué cree? Para ser descendientes de Abraham, porque esa era la idea de Gálatas capítulo 3. Pablo ataca esa doctrina 2 años después y les envía una carta a los Gálatas diciéndole que ellos son descendientes de Abraham, no importando si se circuncidan físicamente, porque ese pacto de circuncisión Dios se los dio por Abraham haber metido a Ismael en el asunto, ¿me entiende? Por haber metido a Ismael. Entonces Dios metió el pacto de circuncisión donde el hombre tenía que sufrir y derramar sangre, del hombre ahora, no de corderos, era el hombre derramando sangre, ¿okay? Sin embargo, les está diciendo a los Gálatas que ellos vienen de esa promesa que se le dio a Abraham, y obviamente les habla de un pacto ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no puede invalidar el pacto,
no puede invalidar la promesa que se le dio, porque era una promesa que se tenía que confirmar con derramamiento de sangre, lo cual se traduce como un pacto o un testamento para poder heredar la vida eterna. ¿Entendemos? Y por último, no me recordaste el texto bíblico, pero yo lo recuerdo, Efesios 2:12. Si usted quiere saber si la promesa que se le dio a Abraham de que iba a tener descendencia, así como la promesa que se le dio a su simiente, Cristo, que iba a tener descendencia, pues vamos a Efesios 2:12. Ahí se va a dar cuenta. Para los que no creen que la promesa se convirtió en pacto, ahí se va a dar cuenta que toda promesa se convirtió en, inclusive, pactos, dice. ¿Por qué habla de pactos y promesa? Promesa para tener descendencia y pactos para mostrarle el pacto eterno en diferentes ocasiones, Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15 y Génesis 22. Por eso son pactos. Y terminamos con eso, Efesios 2:12. ¿Ya? Si usted quiere saber realmente que se quedó en promesa y el plan de Dios nunca se convirtió en pacto, bueno, Efesios 2 nos lo dice. ¿Ya lo tenemos ahí? Hablándole a los gentiles. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cuántos saben que si estamos sin Cristo? ¿Qué dice? Alejados de la ciudadanía de Israel, porque no éramos israelitas. Y ajenos a los pactos. ¿Por qué ajenos a los pactos? Porque solamente los que conocían que venían de la descendencia de Abraham, ¿a quién cree que se les decía? Desde los 9, 10 años, a los niños pequeñitos que ya iban a la escuela bíblica, iban a ser instruidos en la ley de Moisés, a todos ellos se les explicaba que eran descendientes de Abraham, porque había un pacto que Dios hizo con Abraham, una promesa de venir y tener descendencia. Eso se les explicaba. ¿A quién cree? A los judíos. ¿Ya? Todos ellos sabían que eran descendientes de Abraham. Pero ¿por qué los gentiles estaban ajenos o extraños a los pactos? ¿Por qué? Porque no se les había notificado que también están incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham de bendecir a quién y de que tuviera descendencia. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Ya? Todo aquel que está en Cristo, dice Gálatas 3:29, es descendiente de Abraham y heredero según esa promesa. Pero si usted quiere saber que esa promesa se convirtió en pacto, pues aquí dice, y ajenos a los pactos de qué. ¿Ajenos a los pactos de qué? ¿De la promesa? ¿Qué significa ajenos a los pactos de la promesa? Que la promesa Dios le fue mostrando a Abraham en diferentes pactos. Génesis 12:7 levantó un altar. Creo que Génesis 13, no sé si es el 8, a ver si lo podemos poner ahí, levantó otro altar. De Tin Marie, de Dos Pingüey, así le atiné. El caso es que levantó otro altar. Era Génesis 13:8. Bueno, el caso es que en Génesis 13 levantó otro altar, otro derramamiento de sangre, otro ofrecimiento de cordero, otro sacrificio. ¿Ya? Y se hace pacto. Creo que es síguele leyendo ahí hasta que llegues a Apocalipsis, por favor. Ahí más adelantito viene. Ahorita me lo dicen, por favor. Dice que levantó un altar nuevamente Abraham en Génesis 13, ¿no? Creo que fue en el tiempo de que se separó de Lot. Génesis 15 nuevamente sacrificio de animales, otro pacto, ya van 3. Génesis 22 nuevamente sustituye un cordero a Isaac, 4. Y en Génesis 26 confirma esos pactos Dios con Isaac, y en Génesis 28 confirma esos pactos con Jacob. Por eso la promesa de que iba a venir descendencia de parte de Abraham, de él y de su simiente, la cual es Cristo, se confirmó con ¿qué creen? Con pactos. Para los que dicen que vienen de la promesa y que esa promesa nunca se convirtió en pacto, aquí está la respuesta. Efesios 2:12 dice que estábamos ajenos a qué, o no se nos había notificado qué, estamos extraños a qué, a los pactos de la promesa. En otras palabras, no venimos de una promesa, está diciendo el autor de los Efesios, el apóstol Pablo, no venimos de una promesa, venimos de una promesa que Dios le mostró a Abraham en pactos. ¿Captamos? Y los que dicen que venimos de la promesa, ¿qué dirán de este texto bíblico? No sé.
pero según ellos tienen series que se llaman La promesa y los pactos. Es lo mismo, promesa que se confirmó con pactos. ¿Y por qué ajenos? ¿Por qué extraños a los pactos de la promesa? ¿Por qué extraños? ¿Por qué cree que extraños? Los gentiles. Porque los gentiles nunca vivimos con Israel, nunca fuimos de niños, digo, me incluyo, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de ese tiempo. Pero nunca un amonita, por decirlo así, fue con Israel, aunque se aceptaban los extranjeros, ¿sí sabía? ¿Sí sabía que aceptaba Israel extranjeros que vinieran a convertirse? Creo que se les llamaba los, hoy no se me va el nombre ahorita, los que se convertían al judaísmo, pues. Y también venían, los circuncidaban, guardaban la ley y se les notificaba la ley. Pero era muy raro, era muy raro. Regularmente los que entendían los pactos y la promesa que se le dio a Abraham, regularmente los que entendían eso eran siempre los israelitas, porque ellos decían, somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y Pablo dice, no, ustedes israelitas, pero también los gentiles. Gálatas 3:29 también, por favor, pues lo ponemos en pantalla. Gálatas 3:29, también los herederos de la promesa, que se convirtió en pactos con los cuales Dios trató de manera figurativa para mostrarle el pacto eterno que Dios había hecho entre el Padre y el Hijo. Gálatas 3:29, sí, se les llamaba prosélitos, exactamente. Gálatas 3:29. Entonces, los pactos de la promesa, ¿entendemos ahora esa parte? Pactos de la promesa, promesa convertida en diferentes pactos de sangre, para mostrarle figurativamente el pacto eterno que iba a venir a manifestarse en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? Que se convirtió en pactos con Abraham para que entendiera el pacto eterno. ¿Captamos? Entonces, ¿venimos de un pacto eterno o venimos de una promesa a Abraham? Aclarado. El libro de los Efesios nos los aclara. Desechar lo que Pedro predicó de la muerte de Cristo y la resurrección para que se convirtieran judíos y gentiles. ¿Hay que desecharlo? ¿O solamente desechar las costumbres de ellos de ayunar, de ir al templo a la hora de oración? Prácticas de ese tipo no las tomamos, pero la predicación para que se salvaran 3,000 y la casa de Cornelio y otros cuantos más, eso no lo desechamos y es parte del evangelio y parte del plan redentivo de Dios desde antes. Ahora, Pablo predicaba lo mismo. ¿Qué le predicó a los Gálatas antes de hablarles de la promesa? ¿Qué les predicó Pablo? Ya lo leímos en Hechos 13, ¿no? ¿Se recuerda? ¿Qué le predicó Pablo en Hechos capítulo 13? ¿Qué era la predicación de Pablo? Hechos 13, creo que era el 29, ¿no? Hechos 13, 29. ¿Qué les predicó estando aún en Antioquía? Que era lo mismo que les predicó en Hechos 14, 6 y 7 a los Gálatas por primera vez. Lo mismo, muerte de Cristo y resurrección. Lo mismo, muerte física, derramamiento de sangre, sacrificio físico del Señor y por último, resurrección de entre los muertos. Era lo mismo. Pedro y Pablo eran hermanos. Esa es la canción, ¿va? Pedro y Pablo predican lo mismo, entiéndalo. Pedro le predicó a judíos en Hechos 2, Pedro le predicó a gentiles en Hechos 10 y Pablo le predicó a judíos en Hechos 13 y Pablo les predicó también a gentiles en Hechos 14. Lo mismo, muerte del Señor Jesús, derramamiento de sangre y resurrección. Lo mismo. No hay otro plan redentivo para la humanidad, no lo hubo, era lo único. Póngase, pidámosle gracias al Señor. Era lo único, era el único plan redentivo. No había más. No había otra forma de redimir a la humanidad y pagar el precio por judíos y pagar el precio por gentiles. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por todo lo que nos has dado de entendimiento y de conocimiento en esta mañana, porque anhelamos, como siempre, que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Anhelamos la formación de Cristo. Anhelamos, y por eso siempre hablamos de Él. Nuestro centro, nuestra idea, nuestro todo es Cristo. Porque por eso nunca entenderemos que venimos nosotros de una promesa a Abraham, sino venimos de la promesa y los pactos temporales, que era el sentido simbólico
del pacto eterno que Dios iba a manifestar, pero que ya estaba el Cordero desde antes de la fundación del mundo, predestinado, listo para venir a manifestarse en los postreros tiempos. Y por amor a nosotros, Él decidió despojarse de su deidad y venir a la cruz como el Hijo de Dios, entregar su vida, derramar su sangre. Y cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y aún le dice al Padre: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque era parte del pacto eterno separarse la deidad del Hijo para morir en la cruz, derramar su sangre y en 3 horas de tinieblas caerle nuestra naturaleza de pecado al Hijo eterno, que Dios lo entregó por nosotros, lo entregó por nuestro pecado, para proveernos ahora su vida, su justicia. Los injustos fuimos declarados justos, porque el justo fue declarado injusto en la cruz. Ese es tu plan, precioso Padre, que estaba desde antes de la fundación del mundo. Tu Cordero glorioso, inmolado. Por eso te honramos, Señor. Por eso te adoramos hoy y siempre. Tú eres el Rey. Por eso estamos agradecidos por ese sacrificio perfecto y completo. Y ahora podemos valorar, Señor, lo que hiciste, no nada más por los judíos, sino por nosotros los gentiles, que no lo merecíamos así como los judíos, ni ellos por sus obras, ni nosotros por lo que pensábamos o creíamos. No merecíamos esta redención, no merecíamos el pago de llevar el pecado, Señor nuestro, y proveernos ahora tu naturaleza. El pago fue muy grande, por eso lo valoramos como gentiles. Y te damos gracias porque de ambos pueblos hiciste ahora un nuevo hombre, una nueva creación en Cristo Jesús, porque lo hiciste por amor a nosotros, porque no hay amor tan grande que nos haya dado el Padre de enviar a su Hijo. Y en ese común acuerdo, en ese pacto eterno, tú ya tenías previsto y predestinado al Cordero. Todo estaba hecho. Y hace más de 2020 años el Cordero vino y decidió entregar y cumplir la parte de ese pacto glorioso y eterno por la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque ahora nos da una plena convicción y tenemos una firme ancla en nuestra alma, que no nos moveremos de esta herencia, que no perderemos esta herencia, y que tenemos la vida eterna acá en la tierra, pero también las añadiduras, porque tú estás con nosotros, tú estás en nosotros. Te adoramos, Padre, hoy y siempre, por la eternidad. Tú siempre serás nuestro Dios y nosotros seremos tus hijos. Gracias, Cordero maravilloso, Cristo, por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste y por tu manifestación de todos los días aquí en la tierra, en tu cuerpo, en tu iglesia, en tus hijos. Gracias por haber muerto, gracias por haber resucitado, gracias por haber sido glorificado y gracias por haber sido impartido y habitar en nuestros corazones. Gracias por la vida eterna que nos has proveído aquí en la tierra. Y no ha dependido de nuestras fuerzas, de nuestras obras, Señor. Todo dependió de ti, precioso Rey. Te adoramos, te honramos con todo el corazón. Y decidimos, Señor, seguirte, servirte y amarte por siempre y para siempre. Gracias, Rey. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados. Pastor Federico Lara de Portland,
hermano Damián Lara. No sé quién más estuvo conectado ahí, Michelle. Todos los que estuvieron conectados y hermano Ricardo Avilés acá de Chile, y los que nos van a ver también de manera diferida, les enviamos un abrazo al pastor Guido, a la pastora Luz Marina y a todos los que nos ven de manera diferida, o a los que no haya visto su comentario. Aquí también les enviamos un abrazo. Les amamos en Cristo y acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Sigan nutriéndose de la palabra de gracia, sigan nutriéndose de la palabra del reino, no se desvíe del correcto evangelio, permanezca firme en la verdad que está en Cristo Jesús. Esperamos haber contribuido con un granito de arena más a la edificación de usted. Fortalézcase en fe, fortalézcase y arráigase en la cabeza que es Cristo y siga creciendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, pues quedamos despedidos, nos vemos el próximo viernes. Les recuerdo, continuamos con ese tema. Viernes 7:50 de la tarde en noche, hora de Jalisco, México, y los domingos a las 12 del mediodía también hora de Jalisco, México. Si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque vamos a compartir lo más glorioso, que es la verdad que tenemos en Cristo Jesús, y declaramos que Cristo Jesús será formado en usted cada día y podrá haber una expresión de la naturaleza de Él y de Él mismo a través de ustedes en Cristo Jesús. Es nuestro máximo anhelo. Un abrazo, gracia y paz a cada uno de ustedes, y el que está enfermo reciba la sanidad de su cuerpo, porque se pagó el precio también para que usted sea saciado de larga vida, y toda enfermedad, toda dolencia ahora sale de sus cuerpos, porque por la llaga de Jesús han sido sanados. Y el que no tenga a Cristo Jesús en su corazón, comience a recibirle a Él, porque Él ya le recibió en el reino eterno y está esperando que usted venga a sus brazos, y está esperando que usted venga a formar parte de ese cuerpo glorioso. Hágale el Señor de su vida. Dígale: Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, de mi corazón, tú lo eres mi todo. Amén. Pues nos despedimos. Gracia y paz.